Matías Botbol fue uno de los dueños de Taringa y ejerció como CEO de la misma durante 15 años, durante los cuales lograron junto a su hermano Hernán Botbol y su mejor amigo Alberto Nakayama convertir esa pequeña red social en uno de los portales más visitados de toda Latinoamérica. Mientras investigaba su historia para hacer un video en mi canal principal, me contacté con Matías, el cual muy amablemente me concedió esta entrevista, en la cual, entre otras cosas, le pregunté por qué razón él creía que Taringa había sido tan popular, por qué dejó de gozar de la popularidad que tenía en su momento, y si para él existía la posibilidad de que surgiera otra página similar a Taringa, además de contar desde su punto de vista todos los conflictos y denuncias que sufrió la página. Les dejo la entrevista y espero que lo disfruten. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, un gusto. ¿Te molesta si grabo la reunión? No, no, todo bien. Muchísimas gracias. Bueno, te comento. Estuve haciendo un documental acerca de Taringa porque me Ujú. pareció que era un tema del cual no se habla tanto en YouTube. Hay un par de Sí, videitos, pero más hablando sobre, no sé, temas muy por arriba. Yo lo que hice fue hacer un documental. Hasta ahora está durando 40 minutos y es sobre la historia de Taringa de principio a fin. Sobre la historia bien. de cómo se compró, cómo los problemas que hubieron en el medio, su comunidad, lo que representó en un Ujú. tiempo en la comunidad latina en general. Sí. Una plataforma muy grande. Yo había preparado un par de preguntas, pero me gustaría que me contaras por qué se les ocurrió comprar Taringa. Tengo entendido que vos compraste Taringa junto a tu hermano Hernán y Sí, Nakayama. Alberto. Sí, Sí, Alberto Alberto, Nakayama, que sí. es, sí, mi mejor amigo. En verdad la historia empieza como bastante antes. O sea, si querés te cuento un poco como más desde el principio cómo terminó, digamos, en Taringa, más de nuestra historia, pero con Alberto, en un momento, en el año 99, creamos un sitio llamado subdominios.com.ar que era parecía un Bitly, o sea, podías acortar las URLs usando el subdominio. O sea, teníamos como 200 dominios registrados y usábamos, o sea, las empresas, las personas podían, en vez de poner www, usar cualquier palabra y redireccionaba a cualquier dirección que le pongas. Y eso fue tipo el año 99, ponele. Y teníamos alrededor de 30.000 usuarios. A partir de eso pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y nos dimos cuenta que podíamos armar como un servicio de web hosting para en estas personas que eran diseñadores web de ese momento. Y ahí creamos Wirus, que es una empresa de hosting. Como con Wirus no teníamos plata para hacer publicidad, empezamos a hacer canjes con distintos sitios que le dábamos hosting a cambio de publicidad. Y uno de esos sitios era Taringa, que digamos, lo había creado Fernando Sanz. Entonces, en paralelo empezamos a hacer distintos sitios que lo que hacíamos era armábamos los sitios, le poníamos publicidad de Google Ads y empezaban a generar como ingresos por mes. Y lo que hacíamos era sitios que los posicionábamos bastante bien en Google, tipo haciendo SEO. Entonces, bueno, Fernando en un momento, o sea, el canje con él, lo hicimos en 2005, 2006, se fue a vivir a Costa Rica, creo, y empezó a preguntarle a la gente que conocía si alguno le quería comprar Taringa, porque no digamos, él lo había hecho medio como un hobby y como que no le prestaba más atención y tenía un montón de problemas tipo con los usuarios, ya con la estructura como lo había armado, porque él medio que aprendió a programar haciendo Taringa. Claro. Entonces ahí nos ofreció a nosotros y nosotros nos gustaba mucho Taringa y éramos medio taringueros y con él ya tipo teníamos como una relación porque le veníamos hosteando la página y lo ayudábamos. Entonces lo que vimos era como una oportunidad de armar este modelo en el cual lo posicionamos bien en Google, le poníamos publicidad y hacíamos como una especie de sitio para generar ingresos. Y ahí un poco por eso fue que decidimos comprar Taringa, o sea, porque nos gustaba y porque le veíamos como esa oportunidad. Claro. Ustedes lo compraron pensando, porque en realidad en Latinoamérica todos estos sitios no había como muchos sitios web 2.0 en el sentido de interacciones y No, sitios y foros. En alguna entrevista que yo he escuchado de Zipper decía como que él frecuentaba sitios parecidos pero en inglés. Em, sí, exacto. Y eran más como foros.
Sí, Porque en esa época estaba más el concepto de un foro, que en esa época había uno que se llamaba PsicoFXP, otro llamado, bueno, el Forro era uno que después fue en posterior, pero era medio un formato de foros que era, viste, como no tan como fue Taringa o como ahora podemos pensar Twitter o Facebook, pero ese concepto de Web 2.0 no existía y Taringa fue el primero de la época, o sea, es medio como que nació en la misma época que Facebook y Twitter, como ese concepto de la Web 2.0. Y lo que tuvo Taringa es que fue el primero y fue como el primero en que de alguna manera le dio como una voz a la gente. Pues los foros eran más temáticos, uno iba a decir, che, tengo que cambiar la placa de video, y otro le respondía, pero Taringa era más como que alguien podía poner algo de información e incluso escribir noticias que iban en contra de los medios tradicionales. claro. Entonces eso fue como más lo disruptivo y que lo sacó de ser un foro, aunque mucha gente decía Taringa en un foro, pero no era tan foro, era una mezcla más o menos. ¿Qué pasó a convertirse? Porque no sé si se convirtió en una red social, o pasó en un foro, o un sitio web, una página. No sé cómo se podría... Sí, es que no tiene como una, no sé, depende, una cosa que nosotros hicimos con Taringa fue no, como que tomamos todo el concepto de nosotros construir un poco en base a lo que demandaban los usuarios y no ser nosotros lo que decíamos lo que era Taringa, ¿viste? Como no ponerle una descripción, por decir una manera, o sea, era Taringa, inteligencia colectiva y todo era como construido por la comunidad. Entonces nosotros decimos, bueno, cualquier persona que lo usa para, no sé, buscar recetas de cocina va a decir que es un sitio de cocina, el que lo usa para leer noticias va a decir que es un sitio de noticias, y que cada uno, digamos, lo considere lo que sea. Entonces eso lo que pasó es que fue como difícil después catalogarlo, porque era como una especie de plataforma eh, social, pero no necesariamente una red social como puede ser un Facebook, porque la relación va más como relacionada con el contenido, más como podría ser un Reddit, que como puede ser un Facebook, que yo tipo sigo, o un Instagram, que sigo gente puntual. Acá es como que las relaciones entre las personas se va más por el contenido que por la propia persona. Entonces Claro, tenía eso también de que los usuarios eran anónimos y por ahí yo te podía seguir a vos, no sabían, digamos, un poco ni quién, ni cómo era tu nombre real, ni la edad que tenías, ni dónde vivías, ni nada, pero me gustaba, digamos, lo que vos publicabas. Entonces es como que pasaba mucho más por ese lado y no porque te sigo a vos, Juan, que sé que haces tal cosa o que tenés un canal de YouTube o lo que fuese. claro. Esa es como la diferencia. ¿Era algo parecido a lo que podría ser ahora Reddit? Como para explicarle a alguien que no Sí, vivió Taringa el sentido de... sí, como un Reddit. Sí. Más organizado también como con lo de las comunidades, un poco por ese lado. Mm, y- Que Reddit también, digamos, tiene, viste, todo lo que son los usuarios, son anónimos en general. ujú, Y cuando un usuario quiere como hacer algo, viste, es tipo los ama y ese tipo de cosas, que tipo se tienen que certificar, onda, sí, soy yo, este es mi usuario, porque claro, si no, yo qué sé, puede ser cualquiera. Y en Taringa pasaba lo mismo, o sea, la gente terminaba como certificando eh, las publicaciones y todo. claro. Onda, fue una web distinta a lo que venía en ese momento, que era casi la nada misma para ese tipo de redes. ¿Y vos por qué pensás que se convirtió Taringa en eso tan potente durante los principios de los 2000 y no otra página? Tenía un atractivo Y ahí principal. lo que pasa es que en ese momento había varias cosas que se dieron. Por un lado, nosotros habíamos aprendido mucho de SEO y posicionamiento en buscadores. Entonces, cuando nosotros compramos Taringa, la rediseñamos toda entera, o sea, le mantuvimos el nombre, los posteos y la base de usuarios, digamos, pero todo el resto lo hicimos de vuelta, incluso la estructura de la base de datos, todo. Y lo armamos con una arquitectura que sea muy como hecha para que Google pueda como crawlear toda la información, o sea, que se meta en un post o que entra a Taringa, se meta y es como que no salga más, porque todo estaba como interlinkeado con todo, con distintas lógicas para ir relacionando el contenido. Y eso en esa época no había mucha gente como haciéndolo. Ahora es recontra difícil, pero Google era mucho como más fácil de hacer porque había mucho menos contenido también en Internet. Entonces lo que empezó a pasar es que Google empezó a indexar Taringa para todo y casi buscabas cualquier cosa y siempre te salía Taringa.
Y la gente veía que tipo buscaba algo y le salía Taringa una vez, dos veces, la tercera, decía, bueno, ya fue onda dentro de Taringa, veía cuál era la dinámica y les copaba cómo era, entonces se ponían a publicar. Y cuando eso publicaba, hacía que Google indexe más, entonces posicione más, y era como una especie de, que se llama network effect. O sea, cuantos más usuarios, mejor posicionaba, y entonces eso empezó a hacer que el crecimiento del tráfico aumente como muy exponencialmente. Y después, por otro lado, lo que pasaba en esa época que no había como infraestructura en la nube ni nada, y era muy difícil para una empresa o para una plataforma latinoamericana poder armar una infraestructura sin tener un montón de capital para que escale. Pero como nosotros veníamos de tener la empresa de hosting, entendíamos cómo hacer para que eso escale en infraestructura con muy pocos recursos, porque digamos, todos los servidores que teníamos eran computadoras que armábamos nosotros. Mm. Entonces eso nos permitió como crecer con muy poca plata y bueno, y escalarlo, que digamos, cuando pasó todo lo de Taringa, en una época que Internet estaba medio como en un momento malo económicamente, porque en esa época no había como fondos de inversión y nada, era como que en los 2000 hubo una burbuja, se murió todo y era como una época medio oscura, por eso tampoco surgieron muchas plataformas en Latinoamérica en general, más allá de Taringa, en otros rubros, no hay muchas empresas, tipo las empresas que había grandes eran las de los 2000, tipo un Mercado Libre, un Despegar, todas esas, pero muy pocas las que nacieron en esa época porque no había inversiones ni nada. Entonces fue como que todas esas variables permitieron, digamos, que nosotros empecemos a ocupar un espacio donde no había nada, o sea, no había nada nuevo. Y bueno, y eso ayuda a que crezca un montón. Claro, muchísima gente llegó por esa novedad de verlo en todos lados. Y hablando un poco sobre lo que se gestó adentro de Taringa, las comunidades y las personas, Ujú. fue una comunidad bastante, no sé si podríamos llamarlo unida. Onda, Sí. tuvo bastantes momentos en los que se podían organizar para ciertas cosas. Ujú. Yo, en lo que estuve investigando, sé que hubo algunos roces con otras páginas, como páginas de Facebook, usar links de Twitter, un poco con C5N e incluso con 4chan. Tengo entendido que Ujú. tuvieron incluso conflictos. Era un poco conflictivo. Vos estando del lado del SEO, ¿tú viviste algo de eso? ¿Cómo fue tu experiencia? No, pasaba, pero no era algo que promovíamos nosotros, o sea, eran los usuarios los que iban, Mm, hacían eso, digamos. claro. En, que, no sé, empezaron a decir lo de la guerra con 4chan, o me acuerdo que en un momento como que troleaban a los de C5N y se organizaban y Sí, hacían sí. cosas, y lo hacían para afuera y lo Mm, hacían para adentro, o sea, internamente todo el tiempo era como que estaban autoatacando Taringa, o sea, si la gente por ahí de esa época, a ver, que era tipo, no sé, la noche de no sé qué cosa, la noche de Peluchín, y agarraban y era sí, tipo sí. todo el tiempo posteaban cosas con Peluchín, o la noche de, no sé, de cualquier cosa así súper random, y era como que medio lo hacían para como molestar en Taringa también, o sea, así como se la agarraban internamente contra Taringa, a veces hacían eso y se la agarraban con los de afuera, entonces era como que Ujú. era una comunidad, viste, bastante, no sé cómo decirte, o sea, tenía muchas caras, pero había una parte que era esto de ser medio troll Claro. y, y organizarse como para joder a alguien y divertirse con eso. Yo sé que crearon varios memes o mascotas de la propia comunidad. Uno que decís es Peluchín, pero otro Sí. podría incluso decir que ustedes como CEOs se los vio bastante involucrados en ese sentido. Tal vez como que la página y sus creadores y lo de adentro y de afuera estaba medio mezclado. Sé que hubo mucha joda con tu hermano Ernie también. No sé tanto con vos. Bueno, sí, también Sí, sí. nos hacían a nosotros memes, o sea, mi hermano, a mí también, tipo, hay unos memes tipo con la cara de Kiko, no sé, como Sí, sí. cosas así que nos burlaban a nosotros mismos. Ujú. Con mi hermano un poco el que más la ligó, por decir una manera, y fue como el chiste durante años el tema. Es más, yo a veces digo, no sé, algo de Ernie y la gente se sigue acordando de eso. Claro, pero Pero era así la dinámica. no hubo ningún roce como que vos dijeras, esto ya me empieza a molestar.
o nada por el estilo. No, no, incluso mi hermano tampoco, o sea, entendíamos que era un poco la, no sé, la forma de Taringa y no lo entendíamos tampoco como una cuestión personal, era más como el chiste. O sea, y así como pasó eso, después, por ejemplo, otro que fue bastante conocido es lo de Ricardo Ford, tipo el nombre del comandante es algo que nació en Taringa. Sí, sí. Y como eso es como que nacieron muchas figuras de memes que nacieron en Taringa y después se fueron a internet. No sé, hay un montón de esos. Como el que se me viene es este de Ricardo Ford, que hasta hicieron un documental que lo llaman El Comandante. Exacto. He visto bastantes fotos, por ejemplo, el Scorpion tomando mate, ese que salió de ahí. Incluso me, Claro, el Escorpión me estuve Matero. contactando con el chico, con Nico, ¿era? Algo Ah, así, sí, que veo que tienen una foto juntos. Él también es de sí, por acá, así que sí, lo tengo cerquita. Capaz que en algún momento también le hago una entrevista. He visto sí, que está bueno. surgieron un montón de cosas y un montón de cosas que hasta ahora se recuerdan, incluso y trascendieron generaciones. Yo, por ejemplo, soy del Ujú. 2004. O sea, nací el mismo año que Zipper creó la página. Yo no Sí, viví tal nada de cual. esto. Yo recién ahora me estoy enterando Ajá, de todo esto que pasó. Y hablando claro. de las nuevas generaciones, ¿vos por qué pensás que Taringa no trascendió tanto como algunas otras páginas? Como, no sé, Reddit, 4chan, Facebook, que aunque algunas son más nuevas, pero en realidad que fue como yendo para abajo de nuevo en un punto. Sí, lo que pasa que en o sea, tiene como una especie de época de oro, que bueno, vos no la viviste, pues no sé, tenías 5 o 6 años, pero en un momento, onda, la gente nos llegaba a pedir fotos en la calle, ¿entendés? Era como muy boca de todos. Em, pero por cómo fue todo el momento ese que te contaba, nosotros también, en lo personal, siempre fuimos bastante perfil bajo y también lo que pasó es que muchas veces, o sea, desarrollar algo desde Argentina es difícil y más cuando lo haces tipo como una especie de pyme, porque, o sea, si vos mirás todas las empresas que tienen una popularidad como un Reddit, un Facebook, qué sé yo, son empresas que valen miles de millones de dólares, que cotizan en bolsa, que tuvieron un montón de inversión y todo que viene como de un mercado más de Estados Unidos y después termina como desde ahí yéndose para al resto del mundo. Pero sacando las empresas que son de ese estilo, no hay muchas empresas o plataformas que hayan nacido local y la hayan podido mantener y escalar. Y eso un poco se da por cómo es el modelo, digamos, de muchas veces, o cómo tiene que ser de Internet para poder como comerse el mundo y posicionarse, que desde hacerlo desde Latinoamérica es 10 veces, 1000 veces más difícil que de Estados Unidos. Y después también que es muy difícil desde Latinoamérica poder salir para el mundo, o sea, hay como muchas barreras, tipo de cómo se dan, incluso mismo cómo es las dificultades que tiene el país, como a nivel económico, ¿viste? Llevar una empresa es difícil, llevar una empresa así es mucho más difícil, y encima con un montón de variables que son tipo los modelos de monetización que hay, y bueno, y un montón de cosas que lo que te termina pasando es que es difícil competir después con el mundo, porque llegó un momento que Taringa tenía que estar compitiendo con Facebook y con Google, siendo tipo una pulga contra, viste, un elefante. Entonces todo eso es como que de alguna manera lo fue como haciendo que sea más difícil como generar innovación o poder como hacer cosas como para poder estar a esa altura. Y bueno, y después en el medio pasaron un millón de cosas que también, digamos, fueron como afectando. O sea, como la competencia, el contexto local, la forma en cómo uno desarrolla el negocio, la rentabilidad que se te da y cómo lo reinvertís. Entonces es como muy difícil poder hacerlo. Eh, y bueno, qué sé yo, es como que uno hace lo que puede, pero bueno, es como complicado a veces. Sí, me imagino. Hablando sobre el tema de las redes sociales y los problemas que tuvieron ustedes. Sé que tuvieron un juicio, o no sé si es uno o más de uno, em, con la Cámara de Argentina el libro. Argentina del Libro. Sí. Sé que estuvieron en un tiempo en un conflicto legal en cuanto a eso, Ujú. por un tema de los links que tenía su página y de un poco de la Sí, piratería, que es algo de lo que se habla bastante también, el tema de la sí. piratería en Taringa. Sí, Eso, sí.
No, Ajá, lo que pasó es, en Taringa, en esa época, viste, no existía un Spotify, ni un Netflix, ni un Kindle, nada de eso. Era un momento en donde todo el mundo offline se estaba yendo al mundo online y todas las industrias estas estaban como muy en contra de que el mundo se digitalice, ¿viste? Es como que las discográficas querían que uno siga comprando un CD, las empresas de cine querían que uno vaya y compre un, no sé, un DVD, y los juegos uno quería que vayan a Musimundo y se compren el juego original que valía lo que valía el sueldo de una persona, que tampoco, digamos, existía tipo un Steam ni ninguna de ese tipo de plataformas. Entonces lo que empezó a pasar es que la gente empezaba como a compartir a través de sitios que se llaman cyberlockers. O sea, yo subí un archivo, lo hosteaba ahí, me quedaba un link y yo eso lo podía compartir con quien sea. Entonces, como funcionan un poco los derechos de autor en Internet, o para evitar eso, lo que suele pasar es que cuando hay algún contenido que viola un derecho de autor, la empresa recibe un reclamo y si, digamos, viola algún derecho, la empresa lo tiene que eliminar. Entonces había un montón de plataformas haciendo esto, que la más conocida fue Mega Upload, que es conocido porque después al tipo le cayeron como un grupo de SWAT en la casa, qué sé yo, todo claro. un escándalo internacional. Esa era como la más conocida. Entonces lo que pasaba era que la gente subía cosas en esos sitios que podían tener copyright o no, y agarraban el link y lo compartían en Taringa. Entonces nosotros armábamos como un sistema de denuncias que si alguien nos denunciaba ese link, nosotros, o sea que estaba eso como en otro sitio para que alguien baje un archivo, cuando nos denunciaban por derecho de autor lo borrábamos, pero nosotros no teníamos control sobre el sitio final, digamos, porque no era nuestro sitio, era el sitio de otra empresa, que era el que tenía el Ajá. archivo que podía violar el copyright. Es como una cuestión medio técnica. Entonces lo que empezó a pasar es que mucha gente empezaba a usar Taringa para poder como compartir estos archivos, que podían tener copyright o no, o sea, muchos sí podían tenerlo. Entonces lo que pasó es que, viste, como yo te decía, que cada uno lo piensa Taringa como lo que sea, había mucha gente que lo usaba para piratear, si lo querés ver, o para compartir este tipo de cosas, entonces era como que para gente Taringa era un sitio de piratería, porque lo usaba para compartirse estos tipos de archivos. Bueno, cuestión que en el año 2009, el que era el presidente de la Cámara Argentina del Libro, es la cámara que nuclea todas las editoriales eh, de Argentina, o sea, viste, todos los que imprimen libros pertenecen a esa cámara, y este tipo que se llama Rubinsal tiene una editorial jurídica, que es la segunda editorial de textos jurídicos más grande de Argentina. Hay una que se llama Editorial La Ley, que tipo todos los abogados compran esos libros para estudiar, básicamente. Y después está esta Rubinsal no sé cuánto, que es la editorial de esta persona. Entonces, como había toda una preocupación por parte de las editoriales de que la gente iba a piratear libros, iba a dejar de ir a comprarlo a la librería, como esta persona conocía muchos jueces, porque para ser juez tenés que ir publicando libros, con lo cual muchos de los libros de los jueces los había publicado él. Entonces, básicamente conoce a todos los jueces de un montón de la Argentina. Y en Argentina, lo que es la violación de derechos de autor, que es uno de los pocos países en el mundo, es un delito penal. O sea, por vender, viste, no sé, cosas truchas en la calle o por piratear en internet o lo que sea, te mandan a la cárcel. En cualquier país normal, que no tiene una ley de ese estilo, te meten una multa porque vos estás haciendo como afectando económicamente, pero no es que estás Sí. asesinando o robando de forma directa. Pero en Argentina esa ley es como es muy vieja y lo considera de esa manera. Entonces, agarró este Rubinsal, se contactó con 8 jueces que son penales, y la Cámara Argentina del Libro, junto con esos 8 jueces, nos iniciaron una demanda penal porque decían que Taringa estaba violando los derechos de autor. Bueno, y ahí armó todo como un proceso que en Argentina, digamos, no hay una legislación muy clara con respecto a eso, y nosotros lo que habíamos hecho era usar una ley que tiene Estados Unidos, que justamente como que estipula qué hacer en estos casos cuando alguien te publica algo, recibís la denuncia y lo borrás, pero en Argentina no hay ninguna ley ni que te proteja ni que te diga lo que hacer, pero nosotros como una buena práctica nos basamos en eso porque tipo Internet inventaron, a Estados Unidos inventó Internet y básicamente es como después termina eso medio decayendo en todo el mundo. Así que bueno, nos hicieron ese juicio, el juicio ese terminó durando 9 años y
lo que terminó pasando al final es que nosotros ganamos ese juicio en el 2018. Pero bueno, fue un juicio que al principio lo empezaron estos de la editorial Rubinsal, después se sumaron otro que es de música, editorial Magenta, no sé, se fueron sumando como varios del mundo del copyright a demandarnos por violación de derecho de autor, y nosotros lo que decíamos es, nosotros no somos los que tenemos los archivos, somos un intermediario, o sea, un lugar que te refiere a otro, no somos los responsables, porque es lo mismo que si yo busco en Google y me mando un sitio web, o sea, no es Google el que está proveyendo el archivo que puede tener copyright, sino que es una referencia en Internet. Bueno, y explicar todo eso en la justicia es bastante complicado, y nosotros no queríamos darnos del juicio porque queríamos dejar un precedente sobre todos los sitios que pueden ser intermediarios en Internet. Así que bueno, nos comimos todo el juicio, lo terminamos ganando en el 2018 y fue como el único juicio en la historia de Argentina que hubo con un tema como este, y que nada, que lo pudimos ganar como a favor de los derechos de expresión en Internet. Que bueno, lo que te lo hago un poco más larga, interrumpime si te aburre, pero No, 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 me un poco interesa muchísimo. lo que decíamos nosotros también es que si nosotros teníamos que ponernos a controlar todo el contenido que la gente publicaba, lo que terminamos haciendo es como empezar a ejecutar lo que sería censura previa. O sea, por no ser penalizados empezamos a censurar por el miedo a que nos castiguen, y era un poco lo que nosotros defendíamos, y cuando el juez envió la sentencia terminó reafirmando que lo que nosotros hacíamos estaba a favor de la libertad de expresión, porque si no hubiésemos caído en la censura previa. Que termina siendo todo recontra técnico, pero básicamente es como que era como a favor, lo que nosotros fuimos luchando era como a favor de la libertad de expresión en Internet. Claro. Tengo entendido que incluso en el mismo tiempo que ustedes estaban con este juicio, también se estaba planteando la ley SOPA y el tema de mega upload en Estados Unidos. En España, En España, ¿cuál era la sí, la ley ley? SOPA, Claro. La ley en Estados Unidos había una que también se para estaba la SOPA, gestando. no estoy confundido, para. La ley SOPA o... Eh, la Ahora ley estoy SOPA creo dudando. que era. Claro. Pero, ¿cuál era la...? Ah, no, es verdad, esa era de Estados Unidos. Es verdad, sí. Pero en España había Era una una parecida. parecida. Sí, por eso me Sí. las confundí. Em, bueno, todo eso que pasó fue más o menos, creo que alrededor, si mal no me acuerdo, desde 2011, por ahí. Entonces había toda una guerra entre las empresas que tienen como cosas relacionadas con derechos de autor, como discográficas, de cine, de libros y todo eso, contra las empresas de Internet. O sea, contra los Google, todo esto. Entonces lo que terminó pasando era toda esta guerra de meter leyes, iba todo el lobby de las empresas de Internet y luchaban contra eso porque los iban a terminar afectando. Y bueno, eran muchos ida y vuelta. Lo que terminó pasando es que en 2013 hubo como una especie de reunión en la Casa Blanca donde se juntaron estas empresas, las empresas como Google, Facebook, no sé, todas estas. Y llegaron al acuerdo de que estas empresas de copyright iban a dejar de hacer reclamos legales contra empresas de Internet, a cambio que ninguna empresa de Internet pueda como financiar con publicidad o tenga un partnership con cualquier empresa que pueda violar cualquier derecho de autor. Como que hicieron una especie de tratado de paz. Claro. Y a partir de ahí es como que cambió todo, porque Google se puso como mucho más estricto en todo lo que podía llegar a monetizar, que un poco usando estos programas tipo AdSense, y las empresas tipo de derechos es como que empezaron a migrar más a todo lo que son las plataformas de streaming, como el Spotify, Netflix y todo eso. Claro. Entonces a partir de ahí hubo como una especie de quiebre y como que toda esa guerra se empezó como a bajar, porque lo que pasó es como que las industrias medio que se empezaron a mezclar. O sea, ahora Spotify es como la discográfica más grande del mundo, o el partner más importante, y termina siendo una empresa de internet, o lo mismo pasa con Netflix. O sea, terminan siendo como negocios muy entrecruzados, o sea, cada uno le saca como valor al otro. Y bueno, y cuando pasó eso, es como que todos esos proyectos de ley, qué sé yo, también se terminaron muriendo, pero fue por esta especie de acuerdo que hicieron. Y bueno, pero un poco la lucha era que con estos proyectos de sopa y qué sé yo, lo que iba a terminar pasando es que toda Internet iba a terminar toda como medio censurada. Ahí era un poco la lucha. Claro. Anonymous
Tengo entendido que fue un grupo de 4chan que también se metió bastante en el tema del cierre de Mega Upload en su momento. Y incluso llegué a encontrar como que había intentado meterse también en el juicio que habían tenido ustedes. Encontré un hashtag Sí, llamado lo que Operación pasó Taringa que habían empezado en su momento. sí, con lo que pasaba, digamos, con todo el grupo este Anonymous, es usuarios X que se juntaban por una causa. Y usaban esto de Anonymous por el tema de la película, se me V de fue el Vendetta. nombre. Ese, Sí, la de Vendetta, sí, que es un poco esa cosa, viste, de como el pueblo que se une de forma anónima para como ir en contra de las grandes poderes, no sé, una cosa así. Y empezó a darse mucho con muchas cosas que empezaban a pasar, como lo de la ley SOPA, todo ese tipo de cosas. Y era como la manera en que tenían los usuarios de poder defenderse de forma como agrupada, sin una bandera política para defender derechos. Y lo que pasó, bueno, ahí sí se dieron en muchos casos, o sea, pasó con Pirate Bay, pasó con Wikileaks, pasó con esto de la ley SOPA, no sé, cada dos por tres pasaba algo como Anonymous, donde la gente se juntaba y atacaban un sitio web y demás. Cuando fue lo del juicio de Taringa, hubo un montón de usuarios que empezaron a hacer eso contra este Rubinsal, contra la Cámara Argentina del Libro, contra las editoriales que estaban metidas, y les hacían ataques, tipo, por ejemplo, no sé, les mandaban toda la noche fax, entonces iban a la oficina y tenían tipo pilas de fax así, de papel, eso les llegaron a tiraban hacer. tipo, sí, o sea, hicieron eso, después le tiraban lo que se llama un DDoS, que le tirabas como muchos requests a una página web y la bajás, Los ataques de entonces también le denegación de hacían, servicio. exacto. Exacto. Bueno, empezaron a hacer todo ese tipo de cosas un poco en contra de los que nos estaban haciendo el juicio a nosotros, porque cuando nos hicieron el juicio, ellos agarraron y fueron tipo a los medios a decir que nos estaban demandando. Y digo, empezó a salir en todos los diarios de que nosotros éramos básicamente unos piratas. Y ahí se armó ese grupo de Anonymous y empezó a como atacarlos. Y tengo entendido que estos de Rubinsal, incluso como por 6 meses, tuvieron que tener el sitio dado de baja porque se los tiraban. Sí, fue un conflicto Eh, bastante grande, pero que marcó un precedente, ¿no? Como para las empresas de internet que tenían este mismo problema. Cuevana, tengo entendido que durante unos años también estuvo metido en sitios y en demandas contra Warner Bros. Y otro tipo de Ujú. empresas. También es como de la misma época, ¿no? Sí, sí, lo que pasaba que era un momento medio raro por ahí para entender ahora, pero lo que pasaba era que vos querías escuchar un disco de música y básicamente ahora te lo pirateabas o te tenías que ir a comprar un CD. O sea, el concepto de Spotify y todo eso me parece súper que estuviese toda la vida. No sé, hace 10 años no era normal. Entonces los mismos usuarios decían, yo no quiero ir a gastarme no sé cuánta plata en un CD porque quiero escuchar un tema, onda, me lo bajo de internet y fue. Entonces fue justo ese momento de cambio donde era todo como muy complicado. O sea, lo que pasó con Cuevana es que nació un poco para dar un servicio que lo terminó dando Netflix o estas plataformas de streaming. Era tan simple como poner una plataforma y que la gente pueda pagar para ver las películas y no que las manden a comprar un DVD o al cine. O sea, lo quiero ver en mi Sí, casa claro. a las 3 de la mañana. Entonces, fue como ese momento bisagra del cambio de todas estas industrias y de cómo se consumen este tipo de contenido. Claro, fue como del momento en el que pasó. Y Sí, exacto. hablando de eso, ¿vos pensás que la plataforma Taringa, como está conformada ahora, tiene alguna posibilidad de volver a ser popular al punto en el que fue? Y mirá, o sea, nosotros Taringa la vendimos en el 2019 a una plataforma, una empresa que hace desarrollo de tecnología sobre la IOPS blockchain de Lab. Bitcoin. Sí. Sí, Y bueno, yo me quedé un tiempo ahí como en la transición. Em, yo lo que veo como de oportunidad es como poder, que era un poco, nosotros en el 2017, o sea, nosotros en el 2015 armamos un sistema de revenue share en Bitcoin. O sea, fuimos la primera, creo que, plataforma del mundo en poder pagarle a los usuarios con cripto. Porque un poco lo que veíamos era que el mundo cripto podía cambiar un poco todas las tendencias de como las plataformas centralizando
todo el valor de lo que crean los usuarios. O sea, Instagram o Facebook o Twitter o la que quieras, son empresas multimillonarias, pero digamos, porque están los usuarios generando contenido que después ellos los monetizan. Pero digamos, el usuario es el que crea el valor y el que al final no recibe nada porque te chupan la data, te meten publicidad y nada, es como que laburás para la plataforma y encima te usan todos tus datos, todo para venderte. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto lo podemos cambiar y podemos armarlo con cripto o con, digamos, con una tecnología de blockchain o descentralizada. Podemos armar algo que no tenga como tanto el poder de la plataforma y que sea de los usuarios. Y ahí nació, en el 2017 armamos un proyecto que se llamó Taringa Network, que lo que buscamos era descentralizar todo Taringa y que ya no dependa de personas, sino que dependa de toda la comunidad. Y eso a través de generar smart contract y bueno, toda una lógica económica, digamos, para que la comunidad pueda tomar decisiones y haga todo de una manera como descentralizada y que no dependa de una empresa o de un dueño, lo que fuese. Y bueno, eso fue el proyecto que después, digamos, nos terminaron comprando por eso. Y yo lo que veo es como que esa idea todavía es como que no hay nadie que la haya logrado. Uno escucha de Web3 y qué sé yo, pero digamos, ese paradigma no se rompió. Y yo lo que veo es como que hay muchas posibilidades de hacer cosas desde ese lado. O sea, tanto puede ser desde armarlo con ese concepto o incluso armar como reflotar un poco todo lo que puede ser como un concepto más de un Reddit, pero orientado en idioma español, porque mismo uno ve Reddit y Reddit es muy como muy yankee, por decir una forma. Ah, No tiene una impronta latinoamericana. O sea, tenés, viste, por hay ahí algunos algún... pocos grupos como Reddit Argentina, Claro, pero exacto. más que Pero todo, queda ahí, o sea, son gente de Argentina, pero no lo tenés como por temáticas, no tenés fanáticos de las motos, fanáticos de, qué sé yo, de los juegos, y que todo eso lo puedas como armar más de comunidades de habla hispana, y no hay un lugar marcado como que tome esa posición. O sea, un poco como en el caso de Taringa, todo eso un poco se fue perdiendo y no hay nadie que tome ese lugar. Y yo creo que hay como una oportunidad de hacer cosas desde ese lado. Pero bueno, ya no queda en mis manos hacerlo. vos ya no trabajás como CEO de Taringa. No, o ¿Abandonaste en sea, algún yo me momento? fui en el 2021 y como que no tengo ya ninguna relación. No, está bien, queda como recuerdo. Vos que, Sí, como el lindo recuerdo, supongo. sí, obvio. Y, y vos pensando como en esto de que es muy difícil el día de hoy, ya hay como 5 o 6 redes principales que son como todas yankees, son siempre las mismas, todas de Google, pocas que Ujú. van surgiendo. Hace poco había surgido como una Be Real y después intentaron Ah, con sí, Traders, una nueva Twitter, sí. em, Ujú. que intentaron resurgir no sé, después de que pusieron estas políticas en WhatsApp, intentaron como pasarse ¿cómo era? Sí, A otra Signal. plataforma. Pero no han surgido muchas redes nuevas. No han surgido como espacios así tan explosivos. ¿Vos pensás que sería posible de Latinoamérica que saliera una plataforma que viniera a representar Taringa en algún punto? Otra Taringa. Y lo que pasa también que la gente se saturó de las plataformas tipo sociales. O sea, ese furor pasó, como que ya se naturalizó. En su momento fue todo muy novedoso, todo de golpe yo podía publicar y había miles de personas que lo leían, que ahora tipo te escribo un tweet o haces una historia en Instagram o lo que sea, viste un TikTok, y es como, sí, es re normal que de golpe haga un TikTok que la pega y me vieron 1 millón de tipos. Y no genera, o sea, uno se sorprende, qué bueno, o sea, tuve un montón de tracción, pero no es tipo la novedad de que ahora puede pasar. Y también es como que con las redes que hay, con el tamaño que tienen, todo es muy difícil de empezar algo de cero y salir a competir eso, porque es un mercado que ya está muy como saturado. Entonces todo lo que es la innovación viene más como por otro lado, como que si uno arma una plataforma ahora, mucha innovación no va a tener. Como que, bueno, más de lo mismo. Entonces yo creo que eso también hace que no surjan como cosas nuevas y las cosas que hay van mucho más del lado del microcontenido o viste más del teléfono, que es tipo un TikTok, o estas cosas de hacer un videíto que dura 5 segundos. Taringa era más que uno, la gente se ponía a escribir un artículo que capaz estaba 3 días para escribirlo. Ahora nadie y la gente se lo leía, ahora no te leen ni la nota de un diario, o sea, es de titular,
la bajada Claro. y si te tiene que gustar mucho para leerte la nota. Porque hay tanta también como información que llega que la gente ya tipo no lee nada. Parece que Eh, también el tiempo de atención de la gente implica un poco que la idea original de Taringa como haya empezado a decaer, como un artículo de no sé cuántas palabras, no sé, sí, de no sé cuántos caracteres en comparación a un tweet de sí, una exacto. O frase. sea, el poder de la atención de la gente es muy bajo, va todo mucho más por micro contenido, que se puede, qué sé yo, hacer algo así, pero no sé, es como más difícil. O sea, por ahí puede ir por un lado de Reddit, viste, que escribís una pregunta y la gente te responde o generás más un debate. Pero también, o sea, vos ves los posts de Reddit y tipo, si ya tiene más de 2 párrafos, como que la gente no se lo lee, porque cambió mucho la forma de consumo. Entonces, también es como otra manera de construir estas plataformas y qué sé yo, no hay tanto lugar ahora. O sea, con un TikTok, un Instagram que se comiéndose el mundo, ¿qué chances hay de armar una tercera? O sea, es Claro. complicado. Como que no va a haber otra página igual a Taringa. O sea, su tiempo pasó, fue una página que fue como de un tiempo en un lugar y que Sí, nada, como sí, que fue quedará ahí. contemporáneo. O sea, claro, o sea, cumplió una función en un momento determinado, pero yo creo que ni las personas, ni la industria, ni nada, es como que acompañan para que eso, digamos, vuelva a pasar. Qué sé yo. Está bien. Quedará como un recuerdo nostálgico de lo que fue una página web de las más grandes de Latinoamérica, tengo entendido. Sí, que y mucha gente te terminó aportando en su vida, digamos, hay gente que conoció a sus parejas, tuvieron hijos, gente que consiguió trabajo, Claro, aprendió, no sé, una profesión y lo ayudó, o tuvo cierta relevancia y qué sé yo, y después a partir de eso pudieron tener una carrera exitosa. Yo siempre me acuerdo, si lo ubicás, viste a Lucho Mellera, uno que hace stand-up. creo que no. Me Ah, es parece que no. como bastante popular. Bueno, él tipo, cuando empezó a hacer stand-up, hizo un post en Taringa que le fue re bien. Y eso Sí, tipo lo incentivó después para trabajar de eso. Y ahora tipo el flaco recorre el mundo haciendo stand-up y es como lo más conocido de Argentina. Entonces es como que hay muchas cosas que pasaron que a la gente les marcó, los ayudó en cosas de su vida. Y bueno, y hay otra que tiene recuerdo de que, no sé, se bajaba un disco y no sé, y gracias a eso conoció una banda, qué sé yo. Eh, y sí, o sea, es como muy de, con muchos recuerdos de la gente con eso, como que a algunos les terminó como impactando, por decir una forma, o influenciando. claro. Queda en un ámbito nostálgico de lo que lo viviste en su época y ya no es lo mismo. Es Sí, alguna gente que no, ya era. tiene laburo y en su tiempo de joven Tal tenía la cual. compu. Gente con laburo, gente Sí, con pareja, algunos con hijos. sí, tal cual. Y que por ahí en esa época eran adolescentes y ahora ya gente grande que no tiene tiempo de estar boludeando mucho en internet. Me imagino Eh, que debe ser como lindo como, no sé, ¿te sirve como el hecho de haber quedado Taringa? Como vos lo decís, como la gente todavía te tiene como en ese ámbito. sí, no, a mí a los tres, digamos, el hecho de Taringa es como algo que, no sé, la gente nos respeta por haber hecho eso, profesionalmente todo lo que logramos, haber hecho eso sin nada. Y yo, digamos, me siento como orgulloso de eso que logramos, digamos, y todo lo que hicimos, todo lo que nos esforzamos, las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, pero, pero nada, o sea, es como un momento de la vida de uno, o sea, tampoco es que estoy todo el día acordándome de Taringa, o sea, No, me no, imagino que, obviamente me acuerdo porque tuve 15 años haciendo eso y a mí no me afectó, pero me aportó un montón en mi profesión, en lo que hago, en cómo pienso, en cómo aprendí a liderar una empresa, he hecho un montón de cosas y para mí fue, nada, una escuela en un montón de cosas. Pero nada, es como, bueno, ahora es otra etapa de mi vida. claro. Alberto, Hernán, ¿lo seguís viendo? Onda, ¿en qué andan ellos? Sí, yo vivo, bueno, en Austin, en Texas, y bueno, Hernán, mi hermano, vive a 10 minutos para un lado y Alberto a 10 minutos para el otro. Nos Ah, se mudamos fueron todo todos para para el acá. mismo lado.
Sí, así que nos vemos una vez por semana por lo menos. Y de Zipper supongo que no tenés idea de dónde está ahora. Cada Zipper. tanto sí hablo, no sé, debe hacer como un año y medio o algo que supe de él, pero no tengo una amistad con él, o sea, está todo bien, pero no Ah, tenemos como una amistad. ¿y en qué anda? Porque lo último que encontré fue el del 2012, me parece, o algo así. Él es desarrollador, tipo programador, y se empezó a meter mucho en todo el mundo cripto y mucho en el mundo como open source y todo eso. Mm, Y como que le gusta medio esa onda medio, como, no sé cómo llamarlo, no corporativa. claro. Em, no, y es, nada, es un pibe muy inteligente y muy bueno desarrollando. Me alegra que haya Eh, tenido una carrera exitosa igual que los otros dos, tus compañeros. Y bueno, gracias por haber aceptado hacer esta entrevista. Después, si querés por Instagram, te paso el link del video cuando lo hagas, si es que te interesa, ¿no? Si no, sí, no, obvio, y mismo si después tenés alguna duda o lo que sea, agarrá, si querés, ni me preguntes, ¿viste el link ese que te mandé con la agenda? sí. Y agendalo cuando quieras, o sea, lo que necesites, avísame. No, está bien. Entiendo No, que vas desde allá teniendo un horario diferente. Cualquier cosa te pregunto por no, Instagram. A ver, sí, tranqui, hacé lo que necesites. alguna Y pregunta sabés que puntual. cuando me escribiste, Sí, yo sí. había visto lo que habías hecho, el de Cuevana, y yo lo conozco un montón a Tommy Escobar. Ah, ¿lo tenés? ¿Lo tenés como amigo? ¿En serio? Sí, con él hablo. Y cuando hace como 2 meses había visto el video que hiciste de Cuevana, y a mí me llamó la atención porque tenías tipo datos que yo no conocía. Y se lo Sí. mandé el link. Digo, che, mirá, de tipo, el otro día onda boludeando en YouTube, vi este video, y no sé, me pareció que estaba bastante bien, no sé cuánto ¿En serio le dirá o no. mandaste el video? Sí, se lo mandé. Después no me dijo nada, me olvidé de preguntarle. Uy, Pero bueno, dijo, ah, mirá qué bueno, no sé qué. ojalá le haya gustado. Es un video que me encantó hacer. Y me Pero estaba dijeron muy un montón bueno, de o sea, gente. una reinvestigación te mandaste. Yo me quedé sorprendido. Sí, sí, me reinteresó el tema y intenté hacer lo mismo con este porque sé que incluso es una página superior. Cuando hice el de Cuevana, la gente me dijo como, che, tendrías que hacer lo mismo con Taringa. Y yo dije, pero ¿qué puede haber en Taringa? ¿Qué puede haber pasado en Taringa? Yo, viste Sí, que nunca estuve en Taringa. Y empecé a claro, revisar y ¡pa! Hay sí. cosas. Sí, sí, que es medio contemporáneo. Pero no, estaba muy, a mí la verdad que después cuando me mandaste, lo vi, dije, fa, qué casualidad, o sea, onda, re de pedo lo había visto hace unos meses. Claro. No es que yo estoy todo el día mirando YouTube, fue como, viste, las coincidencias. Y claro, pero una... para, una pregunta. Sí. Como... Me olvidé, perdón, estoy nervioso. No, nunca había Nada, pensado que podría llegar a contactar al chico de Taringa. El de la Taringa, el Tommy, de Cuevana. Sí. Urbana, sí. ¿Él sigue activo en algunos lugares? Sí, él después fundó una empresa llamada Kamica, Sí, sí, que la la Academia vendió, Virtual. y ahora creo que estaba medio suelto. Sí, estaba por ahí. Sí, viendo qué hace, como un proyecto y eso. Qué capo. Sí, es muy copado Tommy, y es muy también un chabón muy crack, muy inteligente. Son todos medio como del ámbito de esa misma época, de mismas plataformas, como que todos se hablan entre sí. Sí, el mundo de emprendedores de Internet no es muy grande, o sea, al final todos Claro, nos conocemos con todos. Y con Tommy, yo lo conozco de antes de Cuevana, o sea, como que había hablado desde antes con él, porque era un chabón re curioso y en un momento él vivía en Córdoba, estaba estudiando y quería trabajar con nosotros todavía no teníamos ni opción de trabajo remoto, con claro, lo cual fue, estaría bueno. Y después, bueno, se metió con, había hecho otras cosas y después con Cuevana tipo la pegó y yo tenía contacto con él. Y después terminamos, los dos somos de una organización de emprendedores y no sé, como que nos volvimos a encontrar y no sé, es como, qué sé yo lo conozco, viste, un poco toda su trayectoria, tuvimos problemas parecidos, es como que hay muchas cosas en común también. claro. Onda, yo Así que cuando... bueno, em, yo, viste que hice el video, el sí, de Cuevana. Intenté investigar muchas cosas y vi muchas revistas. Me descargué algunas notas que le habían hecho hace anda a saber cuántos años, notas sí, muy como 10 años, extensas, más de 10 sí. años, más cuando estaba surgiendo y los problemas todos estos. Él tiene una Ujú. historia muy parecida, que algunos le encontraron muy parecida a Mark Zuckerberg con el problema de Facebook, viste, la película Red Social.
el grupo de Sí, chicos que se hacen una empresa y se meten en problemas sí, legales por hacer algo nuevo. Todo sí, ese tipo de cosas internas que tenía. Eso tenía en la historia de Cuevana, que era algo muy interno, con los sí. problemas con los Bueno, yo todo eso amigos. no lo sabía, lo supe por tu video. Sí, fue algo que fui descubriendo y que mucha gente también desconocía y yo tampoco descubría. Claro que Sí, no lo encontré en el tuyo, pero hay muchísimas otras historias de la comunidad propia que también son muy interesantes, por eso también lo hice. Tal vez tengo un claro. enfoque más distinto. Gracias a Está ese bueno. video pude empezar a trabajar como guionista en Ah, otros canales de YouTube. mirá qué bueno. Les gustó bastante. Ojalá que algún día, si yo tengo toco alguna otra red social, capaz que te puedo avisar y en una de esas lo conoces. Sí, obvio, también, si necesitas un contacto, algo, chiflame. Dale. Muchísimas Eh, gracias bueno, por un ser tan gusto y buena nada, onda. Así no, buena que, onda vos. Nada, me alegro de haber charlado. Y gracias por interesarte un poco en la historia también. no hay problema. Muchísimas gracias. Dale, hablamos. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao.